En este programa tengo la suerte de poder tener delante el mayor entendido de Andrei Tarkovsky aquí en este país, Rafael Llano. Muchas gracias. Completaría tus palabras diciendo que he sido el que más ha estudiado Tarkovsky. Quiero decir que mi relación con Tarkovsky fue amor a primera vista. Una película que vi en un vídeo tomado de la antena catalana, Andrei Rublev, y me fascinó. El cine de Tarkovsky nunca me ha cansado. Tarkovsky, sus películas entre ellas son muy diferentes, creo que mantiene la esencia. ¿Qué tienen que esperar ver en su filmografía? Que esperen ver un cine que no han visto. El éxito de Tarkovsky también se dio en los festivales de cine de Occidente, cine en Cannes, en Venecia sobre todo. Él es como un escultor del tiempo, ¿no? Tiene un libro que es Esculpir el tiempo. El cine de Tarkovsky, las películas, trata de mezclar siempre la dimensión del tiempo, del discurrir del tiempo en la naturaleza y la dimensión del tiempo en la conciencia de los personajes, ¿no? Quiero que hablemos un poco de la audiencia, ¿no? ¿Cómo crees que en la sociedad actual, en los jóvenes actuales, qué tan importante es Tarkovsky para nosotros? Yo creo que en la universidad cualquier estudiante tiene que salir con un Tarkovsky visto. Hay una cosa que Tarkovsky pone en claro y es que para ser un buen artista hay que ser un hombre culto. Me gustaría saber sobre todo qué le dirías a Tarkovsky si le tuvieras delante. Bueno, buenos días. El día de hoy, en este programa, tengo la suerte y el orgullo de poder tener delante, no quiero tampoco ponerte incómodo, pero por muchos, el mayor entendido de Andrei Tarkovsky aquí en este país, o el que más ha escrito sobre él y el que más ha investigado sobre él, el cual es Rafael Llano. Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, Eduardo, muchas gracias. Yo completaría tus palabras diciendo que he sido el que más ha estudiado Tarkovsky. Si lo sé o me lo es porque realmente le he metido muchas horas, llevado por la pasión y el gusto por su cine. Y tanto, ¿no? Porque tienes 2 tochos de libros en los que hablas sobre la vida del director ruso, en el que, vamos, has tenido que dedicarle un tiempo ahí increíble. Pero bueno, para comenzar, quiero que para la gente que no te conozca, te presentes un poco, quién eres, a qué te dedicas y sobre todo saber un poco qué relación tienes con Andrei Tarkovsky. Muy bien. Pues a ver, yo te diría, bueno, yo soy profesor aquí en esta Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, soy profesor de Periodismo Cultural, y de lo cual pues esto, digamos, la información, no tanto crítica, información sobre cine, música, literatura, etcétera. Y bueno, he de decir que mi relación con Tarkovsky fue amor a primera vista. O sea, realmente yo ya estaba haciendo el doctorado en una cosa mucho más abstracta, que es Max Weber, un sociólogo alemán, y cayó en mis manos una película de Tarkovsky. Yo creo que una película que vi en un vídeo tomado de la antena catalana, o sea, con subtítulos en ruso, con subtítulos en catalán, Andrei Rublev, y me fascinó. Y dije, bueno, esto hay que verlo, ¿eh? Y entonces ya me vi todo Tarkovsky, organizamos en el Cineclub Universitario el primer ciclo completo con todas las películas de Tarkovsky. Tarkovsky ya había muerto, vino su viuda, vino su hijo, y bueno, de ahí nació también una relación personal con la familia. Luego yo pude conocer también a la hermana de Tarkovsky, a Marina. Luego ha venido ella a España varias veces, está con ella en Chile, en México, cosas de Tarkovsky. Y bueno, de ahí vino una relación que ya era personal y con la familia. Pero el cine de Tarkovsky nunca me ha cansado. También porque me obligó a profundizar en toda la literatura y sobre todo la poesía rusa, o sea, toda la cultura rusa, el cine soviético, pero también la literatura, la poesía y tal. Y entonces, bueno, ha sido una relación muy larga. De algún modo, en algún momento yo he pensado que Tarkovsky es uno de los mejores embajadores de la cultura rusa, en el sentido de que entrando en las películas de Tarkovsky te obligan a rastrear todas las raíces, ¿no?, de la cultura rusa, de la tradición literaria, de la tradición poética, de la tradición icónica, quizás no tanto, pero sí desde luego del cine, ¿no? Y eso es lo que yo he mantenido durante muchos años. Bueno, nos has dicho que fue para ti un amor a primera vista, pero ¿realmente hubo algo en concreto en ti que te tocó, que hizo un clic en esa primera visualización en Andrei Rublev? ¿O a lo mejor fue ya en posteriores visualizaciones que dijiste, vale, me ha sorprendido esta película, me ha levantado algo en mí, ha despertado algo en mí, pero no sé si hubo algún otro punto de inflexión en el que dijeras, vale, realmente quiero escribir, quiero investigar sobre él y meterme en su mundo? Sí, a ver, yo efectivamente, si
pensamos, a ver, ¿en qué puedo concretar yo ese asombro, esa admiración, esa pasión que se levantó Andrei Rublev? Pues yo diría 3 cosas. Primero, me sorprendió su plástica, digamos, la calidad increíble de su imagen, en la amorosidad, en la sinuosidad, en los planos largos. O sea, tenía una sensualidad, en el mejor sentido, es decir, que, bueno, una capacidad de ofrecerse, ¿no?, con una belleza increíble, muy sorprendente, que yo no había visto nunca antes, ¿no? Sobre todo, yo diría, en los ritmos, Pero eso a la vez no era manierismo, o sea, no era formalismo, sino que te estabas dando cuenta de que la película transmitía unos contenidos muy profundos y que también había un pensamiento muy profundo detrás de toda esa suntuosidad plástica, ¿no? Y bueno, pues si no está diciendo tonterías, está haciendo una película sobre un monje y está hablando de decir, bueno, una cosa muy sorprendente, ¿no? Y luego, en tercer lugar, que eso lo hubiera financiado la Unión Soviética, en este caso, dije, yo no entiendo nada, es decir, cómo la Unión Soviética, con lo que se dice que es la Unión Soviética, financia una película de 3 horas y 20 minutos sobre un monje del siglo XV ruso, y no para burlarse de él, sino para exaltar su obra, para enaltecerlo, y decir, bueno, o yo no sé lo que es la Unión Soviética, o Tarkovsky es un tipo que se mueve en la Unión Soviética con una facilidad sorprendente, ¿no? Esto era más como la parte político-financiera, es decir, cómo el sistema soviético produce películas como esta que no se pueden ver en Occidente, en el sentido que nadie le hubiera producido en Occidente. Y bueno, luego la calidad de esa película. Entonces fue un poco decir, bueno, esta impresión que yo he tenido de esta película se confirma con las otras. Y entonces fue un poco curioso porque en realidad cada una de las películas se confirmó que es un maestro de la imagen, se confirmó que es un tipo tremendamente intelectual, en el mejor sentido de la palabra, es decir, tan intelectual como Dostoyevsky, tan intelectual como Tolstoy, es decir, no un intelectual teórico, científico, sino un artista que tiene profundidad en las cuestiones que plantea, en los personajes que crea, en las tramas que desarrolla, etc., ¿no? Y eso se confirmó con cada una de las películas. Pero también se confirmaba que cada película era muy distinta de las siguientes. Tú veías una película de Tarkovsky y la siguiente decir, joder, sí, es Tarkovsky, pero Solaris no tenía nada que ver con Andrei Rublev, luego hace El espejo y dice, bueno, y luego, no, ¿sabes? Entonces vas de susto en susto, como quien dice, y eso es muy sorprendente. Claro, y de alguna manera, como nos estás diciendo, pues Tarkovsky, sus películas entre ellas son muy diferentes, creo que mantiene la esencia en todas eso ellas. Es. Pero claro, una persona que nunca haya visto una película de Tarkovsky, ¿Cómo crees? Sobre todo, claro, de alguna manera esto lo va a haber gente que no sabrá quién es Tarkovsky, simplemente pues habrá metido aquí pues para escuchar un videopodcast y eso. ¿De qué manera les invitarías a que vieran alguna película de él? ¿O qué tienen que esperar ver en su filmografía? Yo diría que esperen ver un cine que no han visto. Es decir, que esa es una premisa. Desde luego no hay otro cine igual a Tarkovsky, y ni siquiera las personas o los cineastas que alguna vez se han dicho que eran un poco tarkovskianos, Lars von Trier, Wim Wenders, etcétera, no lo son. Pues son gente, pues más o menos tienen su propia onda, su propia personalidad en el cine, pero no son Tarkovsky, ¿no? O German, otros rusos. Entonces Tarkovsky es único y sigue siendo único. Y entonces es importante tener visto a Tarkovsky, alguien que le guste el cine, alguien que le guste la imagen, tienes que haber visto al menos un Tarkovsky. Eso por un lado. Y luego también diría que Tarkovsky ofrece un resumen muy claro de toda una época del cine. De hasta dónde llegó el cine soviético, cómo dialogaba con el cine de Occidente. El éxito de Tarkovsky también se dio en los festivales de cine de Occidente, es decir, en Cannes, en Venecia sobre todo. Entonces, bueno, esa es toda una época que queda muy bien ilustrada, es muy interesante desde el punto de vista de su cine. Bueno, lo que has dicho respecto a festivales, gran parte de eso fue lo que hizo que pudiera seguir con su propia carrera, porque eso es. No fuera así. Si no en la Unión Soviética, no creo que lo hubieran dejado hacer más cosas. Claro, es que Tarkovsky ganara un León de Oro en Venecia fue un premio ex aequo, pero en fin, era la primera victoria del cine soviético en un festival occidental internacional. Y llegó a casa, llegó a Moscú en el olor de masas.
Y eso fue lo que además le dijeron, bueno, tú que has demostrado que haces este cine, pide lo que quieras, que te lo financiamos. Y entonces evitó unos proyectos más fáciles y se metió con Andrei Rublev, que es una superproducción, pero se lo toleraron. Se lo toleraron, pero igualmente le costó sacarlo adelante. Bueno, le costó sangre y ayuda, y luego le costó rodarlo porque hubo que ampliar el presupuesto de producción, el rodaje se prolongó 2 años, 2 inviernos, y luego tuvo problemas, empezó a tener problemas con la censura. Porque efectivamente eso que uno ve desde fuera y dice, ¿cómo es posible que la Unión Soviética financie esto? ¿No le incomoda? ¿No hace publicidad de su tradición ortodoxa o de su tradición religiosa? Sí, la respuesta es sí, le incomoda. De hecho, exigieron a Tarkovsky para su estreno algunos cortes. Unos cortes se entienden, porque Tarkovsky también, en esa película, por ejemplo, hay escenas un poco violentas. Sí, un caballo que se cae de un segundo piso hacia abajo y se estozola, se rompe las patas, tal, una vaca que arde, sangre, violencia. Y eso incomodaba y, bueno, podía ser objeto de discusión. También él defendió que las crónicas de la época, que esa época era sangrienta, que era violentísima. Y que si quería hacer una película ambientada en esa época, no podía hacer una película blanda. No. Decía, el cine no tiene que tener miedo a incomodar o afectar a la audiencia. Que esa es su capacidad. Es decir, que si ves sangre en la pantalla, el receptor, la audiencia, lo verá como sangre. Y claro que le afecta. Y si hay una escena que es un poco repulsiva, la audiencia sentirá esa repulsa. Y bueno, pero es que eso es lo que hace el cine, que realmente estás viviendo, has hecho un pacto ya con lo que ocurre en la pantalla, estás viviendo la situación asquerosa, la situación violenta, la situación humillante, tú mismo estás poniéndote en el lugar de los personajes para vivir todo aquello, y Tarkovsky, por tanto, dice, bueno, no tengamos miedo de que si hay que utilizar un poco de violencia, un poco alguna escena violenta, porque la época era violenta, no nos importe que la imagen sea un poco violenta. Él ponía de ejemplo a Buñuel. Claro. ¿Sí? Que decía, bueno, Buñuel eso lo sabía perfectamente y en algunos casos utilizaba pues, un corte del ojo, esas cosas, ¿no? Bueno, y yo creo que es una gran lección del cine, es también como una anécdota muy... Antes me preguntaba, yo también les diría, que se me olvidaba, si alguien ve por primera vez el cine de Tarkovsky, yo diría también que se arme de un pelín de paciencia, ¿vale? Es decir, el cine de Tarkovsky, que no lo ha visto, si alguien no lo ha visto, no hay precedentes que se lo ilustren, podríamos decir algunos, pero en fin, en principio no. Pero tiene que concederse que, por ejemplo, se va a encontrar con planos secuencias muy dilatados, muy extensos. Uno tiene que aceptar de algún modo eso, que va a estar 2 horas y media, 3 horas o 1 hora y media, dependiendo de los casos, ante un cine que no es frenético, que no cambia de planos inmediatamente, y aceptar que va a vivir una experiencia de cine distinta. Me gustaría que habláramos también un poco sobre el tiempo, ¿no? Que dentro de, bueno, para él es como un escultor del tiempo, ¿no? Y es lo que él habla en tiene un libro que es Esculpir el tiempo, en el que trata sobre eso. Me gustaría que de alguna manera pudiéramos entender un poco qué es el tiempo para Tarkovsky, cómo se refleja el tiempo en sus películas y qué importancia realmente tiene para él ese concepto. Pues desde luego es un concepto no solamente un concepto teórico, sino un concepto de trabajo clave en su cine. Y es buena pregunta porque en realidad en Tarkovsky yo diría que hay como 2 dimensiones del tiempo. No solo para Tarkovsky, siempre se ha dicho que hay un tiempo objetivo y un tiempo subjetivo. El tiempo objetivo es el tiempo de la naturaleza, del mundo externo, que tiene sus... Y también cuando digo naturaleza no es lo mismo que la técnica. Es decir, no es lo mismo la velocidad que discurre un río que a la velocidad o el desplazamiento que tiene un coche o una locomotora. Lo primero es obra conforme a la naturaleza y lo segundo, pues ya la naturaleza está utilizada y reutilizada para conseguir unos resultados que ya son técnicos, que son humanos, que son artificiales, en el sentido de culturales, etc. ¿no? Tarkovsky está centrado, por una parte, en el tiempo de la naturaleza. Una de las cosas que uno aprende a ver en Tarkovsky es cuál es la dimensión temporal de la naturaleza. Te obliga a fijarte en un río que discurre y que tiene unas algas que se están moviendo, que por otra parte es lo que uno hace cuando va al monte.
O sea, que no es que Tarkovsky esté haciendo una cosa rara, sino decir, bueno, pues es una persona que pasaba mucho tiempo en los bosques, etcétera, etcétera, y ha aprendido a mirar la naturaleza. Y ha aprendido a mirar la naturaleza para aprender lo que es digamos, discurrir natural de una vida en la naturaleza. Eso nos viene muy bien. Eso al espectador moderno le viene muy bien porque más bien estamos todos acelerados. Pues eso, el metro, en el coche, luego tal, entonces conecta, entonces de repente desconectar con eso y volver un poco a raíces de la naturaleza de donde venimos todos, pues es una cosa que Tarkovsky está en el cine de Tarkovsky. Y es que además el tiempo de la naturaleza es como un espejo donde recuperar la otra dimensión del tiempo que es la conciencia. Porque hay otra dimensión del tiempo que es subjetiva y de la que también quiere hablar el cine de Tarkovsky, y es el tiempo de cada uno de su conciencia. Entonces ahí está el tiempo del sueño, ahí está el tiempo del estar en vela, ahí está el tiempo también de la observación de la naturaleza, ahí está el tiempo de los recuerdos morales que nos hacen daño, porque a lo mejor tenemos esos recuerdos morales de culpas, de situaciones que no hemos resuelto, de gente a la que hemos dejado herida, de parejas, personas con las que no hemos estado a la altura. Entonces, todo eso también está en los personajes de Tarkovsky. Y el cine, en definitiva, mezcla, el cine de Tarkovsky, las películas, trata de mezclar siempre la dimensión del tiempo, del discurrir del tiempo en la naturaleza y la dimensión del tiempo en la conciencia de los personajes, ¿no? Y bueno, uno ayuda al otro. Y bueno, como bien sabes, en realidad está tan bien mezclados, tan bien montado, que hay un momento que tú no sabes si lo que estás viendo pertenece a la conciencia del personaje o es una parte de una narración de la naturaleza, o que en el fondo se funde como en un sueño. Nosotros cuando soñamos y estamos ensoñando, es decir, estamos siendo conscientes de las imágenes que tenemos, estamos viviendo en esas imágenes. Son terroríficas o son placenteras o son lo que queráis, pero estamos viviendo en esas imágenes y nuestra subjetividad no está desligada de eso que vemos, que solo después, solo cuando nos despertamos, llegamos a ser conscientes de que no son, que era un sueño, que era una ensoñación. Entonces, en el cine de Tarkovsky muchas veces estamos en esa situación en la que no sabemos si estamos en la realidad o en el sueño o en la conciencia de... Y bueno, eso es fantástico. A mí es una de las cosas que más me gustan de su cine. Sobre todo, has mencionado varias escenas, ¿no? Por ejemplo, has dicho las algas en el agua, supongo que te referías a Solaris, ¿no? Sí. Y bueno, también cuando dices que se mete como en la conciencia de los propios personajes, a mí eso me recuerda mucho a Nostalgia, que es de las últimas que vi, cuando recuerda a su familia en Rusia, el protagonista, y a mí eso me encanta porque de alguna manera también se traslada al propio Tarkovsky, claro, y a su vida. Siguiendo un poco con el tiempo, querría de alguna manera también cómo crees que nos afecta a nosotros como espectadores ver sus películas, porque al menos a mí personalmente, por ejemplo, cuando veo una película como es Stalker, yo siento que el tiempo pasa de otra manera. Aunque la película dure 2 horas y media o lo que dure, yo salgo de la película y siento que mi vida y mi tiempo se han encapsulado de alguna manera y han pasado mucho más tiempo. Y no sé exactamente si esa es la intención que tiene Tarkovsky con su cine, las pausas que él hace, el simbolismo, pero no sé, dime un poco tú qué opinas sobre esto. Totalmente, yo creo que se ve que eres un buen espectador de Tarkovsky porque, él lo decía, que le gustaría que el espectador de sus películas saliera habiendo enriquecido su vida, pero no porque en 2 horas y media el pildorazo que se lleva de experiencia ante la pantalla hubiese enriquecido su vida. Fíjate, de algún modo también es que pasa que creo que eso también es importante en el cine de Tarkovsky, que realmente necesitamos pararnos un poco para recuperar una parte de nosotros mismos que tenemos un poco olvidada. Totalmente. Y eso pasa con Tarkovsky. Dice, un momento, realmente mis prioridades, ¿no? Uno sale de la película de Tarkovsky un poco pacificado, como diciendo, un momento, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Por qué estoy tan acelerado? Si en el fondo... ¿no? Hay cosas que podría vivirlas, que podría experimentarlas a otro ritmo, de otra manera, y las disfrutaría, las viviría mucho más plenamente, ¿no? Que es lo que un poco enseña también el cine de Tarkovsky, ¿no? Que hay minutos, segundos de nuestra vida que pueden tener y que deben tener una intensidad vital
que no es la de las palomitas. Digamos que hay escenas que duran sin cortes, pues casi 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, y están siempre ocurriendo cosas, aunque los personajes no se muevan. Es exactamente lo que tú dices, y es que es una sensación que, joder, yo no sé de qué manera puedes tú concebir eso en tu cabeza y transmitirlo y plasmarlo para realmente hacer que el espectador lo pueda llegar a sentir. Y yo creo que esto, bueno, también se ve lo que hemos hablado antes de la capacidad que tiene el propio Tarkovsky para hacer pausas. Él no corta los planos, ¿no? En plan, él decide que sus planos duren lo que tengan que durar. Entonces, ahora me gustaría meterme un poquito más para Tarkovsky, de qué manera era importante esos silencios, esa necesidad de que el espectador pueda conectar con sus escenas cuando se mete en el subconsciente o simplemente cuando hace cualquier cosa con esa intención. Así que, ¿tú cómo ves el silencio? Sí, es una de las cosas que decía Tarkovsky, que a él le parece que en el cine contemporáneo, mucho cine, sobraban muchas palabras. Es decir, que realmente hablamos más de la cuenta, que hay mucho bla, bla, bla. Él citaba esa línea de Hamlet que dice words, words, words. El propio Hamlet, cuando ya está al final, dice, bueno, palabras, 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 decimos, nos contamos cosas y tal, pero no estamos viviendo lo que tenemos delante, ¿no? Entonces, en su cine sí que hay un gran recorte de los diálogos, lo cual no significa, bueno, es un modo de decir, la acción humana no es solamente diálogo, ni es solamente lo que decimos, ni cómo tratamos de engañarnos, sino cómo vivimos. Cómo vivimos. Y vivirnos simplemente. Y en nuestra experiencia hay muchas cosas para las que no tenemos palabras inmediatas. Eso también es muy importante, es decir, no renunciar a tener experiencias que dices, bueno, un momento, no sé que lo he vivido, aunque no sé cómo calificarlo. Si todo es calificable, a lo mejor es sencillamente o porque la vivimos como un cliché o porque es elemental o no. Se puede nombrar de modo adecuado, pero también hay muchas... Tú citabas la película de la nostalgia. Nostalgia. ¿Cuál es cómo expresar el sentimiento de la nostalgia que uno puede tener estando en el extranjero, estando de su patria, de su cultura, que la sintió Dostoyevsky, que la sentimos nosotros cuando estamos en el extranjero? ¿Cómo contar ese estado del alma? Pues dices nostalgia, dices la palabra y, bueno, más o menos la has puesto en etiqueta, pero no la estás viviendo. Y si tú quieres hacer una película sobre la nostalgia, eso no tienes por qué, esa palabra no tiene por qué aparecer en los diálogos, pero sí el estado emocional de los personajes tiene que ser ese, o conducir a eso, o que sea dramático a propósito de eso, de un personaje que está lleno de nostalgia y de otros que están llenos de ganas de hacer cosas, pero el otro está venido abajo y no quiere. Entonces, la parte dramática es esa, ¿no? Yo creo, has dicho una cosa importante. ¿Cómo hacía Tarkovsky todo esto? Porque estaba en su interior. O sea, realmente Tarkovsky es una persona con una vida interior profundísima, intelectual, emocional, psicológica, compleja, muy complicada. Digamos, cuando uno lee sus diarios o los testimonios de la gente que le conoció, no era una persona sencilla, era una persona muy nerviosa, se mordía las uñas, estaba siempre tenso, como necesitado Entonces, bueno, cómo se gobernaba a sí mismo él, todas sus ideas, todas sus ansias, toda su deseo de felicidad, pero deseo de felicidad insatisfecho, nunca cumplido, o solo cumplido en los sueños, ¿no? Pues bueno, todo eso, de esos estados de su alma interior, es de lo que quería hablar en sus películas y lo consigue. ¿Cómo transmite eso? Pues seguramente no lo piensa, pero es que lo ha vivido así. Y bueno, lo que acabas de mencionar, no sé hasta qué punto se puede llegar a decir, pero bueno, todo el mundo dice que todo genio tiene su propia locura, ¿no? Y su mundo interno. De alguna manera me gustaría saber un poco, Tarkovsky, ¿realmente tú dónde crees que encontraba el sentido? En plan, para él, ¿cuál era el sentido? No sé si tenía algún sentido marcado en su vida, porque, claro, al tener un mundo tan interno, tan profundo, que no era una persona sencilla, pues claro, eso se refleja de alguna manera también en su cine. No sé si en alguno de sus testimonios o no sé si en sus propias películas se puede llegar a desvelar o revelar un poco
qué era lo que realmente él buscaba con todo esto que hacía, pero ¿dónde crees que él encontraba? Bueno, él empleaba la palabra esta de espiritualidad. Digamos, sí, espiritualidad es la palabra que utilizaba, ¿no?, para referirse a ese ideal que él buscaba y que anhelaba, ¿no? Y la espiritualidad, en el fondo, es, desde el punto de vista moral, o sea, que hay un aspecto moral, y es la generosidad. De algún modo, espiritualidad, desde el punto de vista moral, es hacer cosas por su belleza, por su servicio a los demás, por lo que aportan a la sociedad, a la comprensión de los pueblos, a la pacificación, etc., aunque sean desventajosas para uno. Es decir, es hacer cosas que son perjudiciales para uno, pero que uno piensa que producen un beneficio a pesar de eso. El cine de Tarkovsky es un ejemplo. Él dice, bueno, yo quiero hacer un cine que aporte capacidad de comprensión entre los pueblos, que acerque a Oriente a Occidente, que haga conocer la cultura rusa más allá de nuestros límites, que no sea propagandística en el sentido soviético, y que eso se vuelve contra mí, pues ¿qué se le va a hacer? Que haga una película cada 5 años, pues ¿qué se le va a hacer? Pero no voy a hacer una película sobre los líderes soviéticos cada 2 años, porque ese no es el mensaje que yo quiero. Prefiero hacer una película cada 5 años, pelearla hasta quedarme sin voz, y en cambio, pues hacer películas que tengan un contenido espiritual, en el sentido de que hablen de la belleza, que hablen de la generosidad, que hablen del perdón, que hablen de la conciencia, que hablen de... Bueno, y al final de eso, en el camino de la moral, el camino de la ética, también Tarkovsky intuye a Dios. A un Dios Eso es algo que te quería preguntar también, sobre todo qué relación tenía Tarkovsky con la religiosidad, y si era religioso, él cómo trasladaba esa espiritualidad de la que estamos hablando pues a su vida personal, claro. Tú sabes que esa pregunta se le hicieron a la viuda de Tarkovsky, a Larisa, y digo, ¿y Tarkovsky era una persona religiosa? Y ella contestó, ¿usted cree que una persona que ha hecho sacrificio no es una persona religiosa? Lo era. Entonces, ¿pero qué significaba? Uno, culturalmente era ortodoxo, no católico. Entonces, culturalmente su religión era la rusa, la ortodoxa rusa. 2, no era una religión eclesiástica o eclesial. Entre otras cosas porque no había iglesia. Bueno, había una iglesia, pero era una iglesia politizada, etc. Tarkovsky no iba a la iglesia. No, digamos, la práctica ritual o lo que fuera. Y 3, o sea, siendo esas cosas, sí que era una persona que buscaba a Dios. Digamos, el absoluto. Él inicialmente habla en plan más filosófico, como el absoluto, pero bueno, que es una búsqueda más filosófica o más, no se atreve a poner nombre, pero finalmente él sí que habla más de Jesucristo y bueno, sobre todo de Jesucristo y de Dios, o sea, que eso es del Apocalipsis, Entonces sí que era una persona religiosa con esas condiciones, que de algún modo se sentía solo en su camino hacia Dios, en el sentido de que no le acompañaba la cultura de su país, la cultura que también era religiosa. Dostoyevski era un personaje religioso y Tolstoy lo era, a pesar de que algunos de sus personajes podían ser locos o ateos o lo que fuera, pero la preocupación, ¿no?, por la religión estaba ahí. Y luego, aunque no le sirvieran ni la Iglesia Católica ni la Iglesia Ortodoxa. Él en la Iglesia Católica en Italia encontró, que es católica, culturalmente católica, encontró gente de algunos grupos católicos, Comunión y Liberación, pues que la atendieron muy bien, le invitaron a sus festivales de Taormina. La película Andrés Rubiel la pasaron en todos los videoclubs de este movimiento, y bueno, se sintió muy bien acogido y no tenía ningún problema, ¿no? Hay una entrada en su diario que es muy graciosa, que dice: hoy he ido a la plaza de San Pedro. ¿De qué pensarían de mí mis colegas y en mi país si me vieran aquí? Y dice, y todo ha sido muy normal. La gente está aquí, bueno, visitando tal, aplauden al Papa, pero no hay fanatismo, no hay... Dice, es una experiencia muy bonita y muy... Como diciendo, nunca había hecho esto, nunca he estado, he estado en la plaza donde están los católicos, aplaudiendo a su Papa. Esto es lo prohibido en mi país, desde todos los puntos de vista, y digo, bueno, si estoy aquí, no tengo ninguna incomodidad. Pero luego lo que le emocionaba era encontrar territorio ortodoxo, una capilla ortodoxa de no sé dónde, porque entraba y sentía emociones. De hecho, hemos estado hablando tú y yo que Tarkovsky está enterrado en un cementerio ortodoxo ¿Es cierto? A las afueras de Francia, ¿no? Sí, de París. De París. Eso es.
Eso es muy significativo. Tarkovsky no podía estar enterrado. Tarkovsky no está enterrado en Rusia. Tarkovsky no está enterrado en un cementerio católico. Sí está encerrado en un territorio religioso, es decir, en un terreno religioso, en un terreno sagrado, porque es un cementerio consagrado, y además es un territorio ortodoxo. Es como una especie de isla, ¿sabes? El territorio francés, la France catholique, o sea, la nación católica, la primogénita, pues está ahí una islilla, y que es un cementerio ortodoxo, todo lleno de cruces, con No es varios... casualidad, ¿no? Y no es casualidad. No es casualidad. Él tiene su cruz allí puesta y... Pues mira, yo estaba, justo tenía en la cabeza, antes de que mencionaras esta anécdota que antes hemos estado hablando, y me viene como anillo al dedo, porque quería hablar un poco de cómo era para Tarkovsky, sobre todo respecto a lo espiritual, lo trascendental. Creo que en su cine también lo trata de alguna manera. ¿Cómo concebía realmente Tarkovsky la muerte, ¿no? ¿Qué era para él? ¿Qué él veía después de la muerte? No sé si le tenía miedo, respeto. ¿Qué era para él esa incógnita? Él decía una cosa que es muy sorprendente, es muy paradójica. Decía, la muerte no existe. Existe el miedo a la muerte. Y yo lo tengo. Pero la muerte no existe. Estoy convencido de que después de esta vida tendremos otra experiencia. Bueno, es como lo decía. Su convicción era de que diríamos, sí que tiene que ver con la espiritualidad, que aquí ya vemos reflejos de una vida que trasciende esta. Le daba miedo el dolor, le daba el miedo a la separación de los seres queridos, era como a todo el mundo, pero estaba convencido de que esto no era más que un comienzo de otra cosa. ¿Y crees que hay alguna película en la que él transmita este temor, bueno, lo que has dicho tú respecto a que para él la muerte no... Bueno, sí que hay, o sea, es un tema, pero bueno, desde luego en la última, Sacrificio. Es justo lo que te iba a mencionar. Claro, Sacrificio. claro. ¿Y tú cómo lo contarías? ¿Cómo lo dirías? A ver, yo, por ejemplo, en Sacrificio me quedaría sobre todo con... Porque de alguna manera en Sacrificio se presenta que hay una cosa que va a pasar, que es inevitable, ¿no? Es como un apocalipsis, una guerra nuclear. Es inevitable. Y de alguna manera el hecho de que al final de la película, bueno, el propio sacrificio que hace el protagonista, que bueno, es simbólico, unos pueden pensar que si realmente él es el que ha conseguido salvar el apocalipsis o no, creo que de alguna manera, según lo que tú me has mencionado de que la muerte no existe para él, para el protagonista en ese momento no, ¿sabes? Se está aferrando de alguna manera a la vida. No sé tú cómo lo transmitirías. Bueno, yo diría que están los dos pasos. En primer lugar, fíjate, cuando se anuncia la muerte, la reacción común habitual es de crisis. Bueno, la mujer de Josephson, del protagonista, entra esa escena es brutal. En el sofá, ¿no? En el sofá. Madre mía. Tiene una crisis de pánico, de histeria pánica. O sea, decir, bueno, pues, y él mismo está ahí como bebiendo un whisky, como que coge la pistola, que no sabe si va a tener que suicidar. Y en un momento dado que, bueno, se pone de rodillas y reza un Padre Nuestro. O sea, el miedo a la muerte lo tienen todos. Y el propio personaje, que luego, lo que pasa es que de algún modo la película quiere contar eso. No sé si cuánto consigue, pero es decir, en un momento de pánico, una persona que lleva sin practicar no sé cuántos años y que no está entre sus prioridades, se acuerda del Padre Nuestro y de repente dice, bueno, pues el único modo lo único que yo puedo hacer en esta situación es tratar de hacer un acto espiritual. Un acto de generosidad, un acto de inútil, pero que tal vez es lo que yo puedo aportar a esto, otra cosa no puedo hacer. Y entonces ese es el cambio en el personaje que bueno, ahí también entra, en este caso la película, es que su acto de generosidad es curioso, es bueno, ofrecer su vida, la de su hijo, no volver a hablar con su hijo, no volver a hablar en general, aunque el medio que lo elige es una bruja. O la escena de la bruja en la que se está elevando. Yo claro, entonces, estoy pensando en todo eso y ya sí. Se me ponen los pelos de punta. Claro. Entonces lo que pasa es que, claro, abre... O sea, las películas de Tarkovsky no son unidireccionales. Tú tienes ya, es decir, tres o cuatro posibilidades distintas. Esto es brujería, esto es tontería del personaje, esto es que Dios ha escuchado su voz, esto es que nunca ha pasado, es un sueño.
La película está contada para que todo eso sea posible y la trama no te lo resuelva. ¿Sabes? Es decir, que bueno, Tarkovsky lo entiende así. Es decir, tú, si no tienes fe en que algo pueda ocurrir, desde luego no va a ocurrir. Y para que un acto intrascendente pueda tener significado para toda la humanidad, tú debes creer, tienes que creer que es posible que eso ocurra. Debes creer que es posible que en sacrificio, que a un árbol seco todos los días y un monje o alguien sube con un vaso de agua y lo echa reiteradamente, un día, otro día, es decir, ese árbol algún día florecerá. Tú debes creer que si tú haces una película, 2 películas, 3 películas, 4 películas, 5 películas, 6 películas, 7, las relaciones entre Oriente y Occidente, entre Rusia y Europa van a mejorar por tu cine. Es absurdo, pero van a cambiar las relaciones entre Rusia y Occidente por un cine. Pues Tarkovsky tenía esa fe, que su cine podía contribuir a ser un bálsamo de comprensión, de pacificación, etcétera, entre 2 civilizaciones que tenían muchas cosas en común, pero también pasados muy distintos, y etcétera, etcétera, ¿no? Aunque la fe, Es que la fe, claro, estamos hablando mucho de la fe, pero es que va más allá de la propia voluntad. No solo tener voluntad, sino tener fe. Y eso yo creo que de alguna manera se tiene o no se tiene, ¿no? Claro. Y eso es lo especial también que... Pero, a ver, ¿y tú qué dirías? ¿Se puede querer tenerla? Se puede anhelar y querer tener fe. Pero claro. Yo creo que... No sé... A ver, honestamente no sé si se puede construir. Creo que puedes tomar decisiones que te alejen o te acerquen de tu propia fe, pero creo que es algo que va más allá del vínculo que tengas con la misma. A ver, bueno, yo diría, desde luego en términos, no sé, religiosos o como lo quieras llamar, la fe, desde luego, vamos, teológicamente se dice que es un real, o sea, que es un don de Dios. Totalmente. Y uno puede decir, yo quiero tener fe, pero no la tengo, no por quererla uno la obtiene, ¿no? Y uno no se la puede dar a sí mismo. Sin embargo, uno sí puede buscarla. Digamos, proceder a buscarla en la literatura, proceder a buscarla en la naturaleza, proceder a buscarla en la propia vida de uno, en su conciencia, en su meditación, bueno, y eso es Tarkovsky. Y de algún modo sus propios hallazgos, que nunca son absolutos, que nunca son definitivos, pero sí son su propia experiencia y su propia, ¿no? Pues son lo que forma parte del camino, ¿no? De la búsqueda, de los logros, de los bacatazos, de batacazos, etcétera, ¿no? Es que además totalmente se me está viniendo ahora a la cabeza que cuando uno ve las películas de Tarkovsky, si tiene esa fe, ese don de Dios, creo que viendo sus películas, si lo llegas a tener, se despierta. Al menos yo realmente lo siento cuando las veo. Entonces es como, estoy viendo a esta persona que está despertando en mí un sentido y una conexión conmigo mismo, con mi identidad, con mi fe, con mi trascendencia, mi espiritualidad. Es que es una maravilla. Eso es lo que quería Tarkovsky. Totalmente. Sin imponerte a ti nada. Sin decir, oye, tú tienes que pensar esto, tú tienes que creer esto, ¿no? Es decir, totalmente respetuoso, y por eso he dejado las películas tan abiertas, porque ni siquiera quiero coaccionar. Dejo abierto que pienses que todo esto es una tontería. Totalmente, totalmente. No me importa. Y que si lo haces, si haces un acto de generosidad, un acto de fe, sea libremente, porque tú quieres hacerlo. No porque, y además que es más próximo a la realidad, que en el fondo tú a la fe nunca vas a llegar por un razonamiento. Totalmente. O sea, un silogismo por necesidad, por tanto hay que tener fe. No, eso no funciona así. Porque no tiene que estar implicada la persona, tiene que estar implicada su libertad, tiene su generosidad, etc. Va más allá de lo material. Claro, va más allá de lo material, de la utilidad, etcétera, ¿no? Quiero que hablemos un poco de la audiencia, ¿no? De cómo crees que en la sociedad actual, en los jóvenes actuales, tú siendo profesor, supongo que de alguna manera pues nos tienes presentes y nos ves. Hoy tengo 4 horas de clase. 4 horas de clase. ¿Qué tan importante es Tarkovsky para nosotros? Es difícil contestar, Yo creo que os lo tenéis que permitir, en el sentido de que Tarkovsky tampoco es una persona tan distante de vuestra generación, ni siquiera en el tiempo. Tarkovsky podría estar vivo, podría ser un abuelillo de 85 años, y entonces podréis ver un Tarkovsky como yo he visto películas de Kurosawa, o sea que ya enlazar con...
Y yo, bueno, creo que sí es importante para vosotros en el sentido también de que se abren oportunidades de descubrir cosas muy próximas a cada uno, y que a lo mejor este es el despertador necesario para llegar a ellas. Entonces sí que me parece... Hay un problema que sí me parece que es generacional vuestro, y es que tenéis una relación con las imágenes muy distinta de la que hemos tenido el resto. O sea, realmente a día de hoy vosotros consumís imágenes, ni siquiera digo fotografías, imágenes, bueno, con una velocidad increíble. Hay una palabra que a mí me fastidia mucho en todo esto, que es consumo. El consumo. No, es que nosotros consumimos información, o el consumo de videoclips, o el consumo de música. Y dices, bueno, un momento, desde luego, esta experiencia no es de consumo. No es de consumo. Si uno dice, no, quiero ver Tarkovsky, oye, pero es que yo no consumo este tipo de cine. Digo, bueno, vale, es que no se trata de consumir. Consumir es un batido, una Coca-Cola, una cerveza, la consumes, te la bebes y te vas. O ves un vídeo, ves una canción, la consumes y te vas. No, esto no es coger, tomar, irte, sino estar, vivir. También sorprenderse uno de que... Y además el arte, en eso Tarkovsky es muy contemporáneo. El arte contemporáneo, no digo el cine, el arte contemporáneo está hecho para incomodarte en el sentido de decir que no lo sepas resolver de salida. Y que creo que no hay una interpretación lineal en su cine. No. Creo que de alguna manera en cada uno puede despertar algo. Pero para ello, volvemos al principio, hay que estar dispuesto. Sí. Hay que estar dispuesto y realmente dedicarle A ver, yo creo que es muy importante, y me gusta que lo hayáis hecho vosotros. Uno en la universidad tiene tiempo para esto. Digo, uno ya cuando está trabajando y se ha trabajado 2 horas al día y viene a casa y tal, seguramente lo que quiere ver es una serie o irse a la cama o lo que sea. Pero a ver, en la universidad sobre todo está para este tipo de cosas, para cogerse un novelón de 800 páginas y leérselo, incluso sin ir a clase, o hacer un ciclo de Tarkovsky, o hacer Yo creo que en la universidad cualquier estudiante, y desde luego un estudiante de humanidades, un estudiante de comunicación, de periodismo, lo que fuera, ¿no? De humanidades en general, en la universidad tiene que salir con un Tarkovsky visto. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Porque bueno, lo llevas visto para el resto de tus días. Ojo, se presume mucho hablando de Tarkovsky. Porque la gente, Tarkovsky, pero ¿qué? ¿Qué? Tchaikovsky, no, que no es Tchaikovsky, que es Tarkovsky. Y entonces, bueno, pues los estudiantes, esto es una especie de escalada, ¿no? Tú vas, pues yo qué sé, a lo mejor empiezas por Almodóvar, y de Almodóvar vas a Bergman, y de Bergman, pero Bergman acaba hablando de Tarkovsky, y entonces al final el tipo necesita ver Tarkovsky, o es conducido por el cine a ver Tarkovsky. Yo es que diría que sería un poco como Kurosawa, Bergman, Tarkovsky, ya es una elevación. Eso es un buen circuito. Y lo que has dicho antes de, vale, ya he visto todo Tarkovsky, sí. ¿Qué hago ahora? Vas a Lars von Trier, te das cuenta de que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Claro. Y tanto. Pero a ver, yo creo que en el camino, a mí me ha pasado, en el camino, el cine Tarkovsky te abre a muchas otras cosas. Bueno, entre otras cosas porque, uno, te cierra a muchos tipos de cine. Y dices, bueno, es que yo ya cine de género no lo veo, porque es género, ya me lo sé, van a repetir el género. Sí vas un poco a cines de autor, y sí que te da un poco criterio, si no para encontrar otro Tarkovsky, que no lo vas a encontrar, pero sí para encontrar la honestidad de un autor, de un cineasta que quiere hacer su cine, que quiere proponer una cosa auténtica, que está dialogando con su tiempo, que está dialogando con el material cinematográfico. Entonces, a mí el cine de Tarkovsky no me ha cerrado en absoluto a otros cines, me ha abierto, pero me ha abierto a cine de autor, autores que realmente están comprometidos con sus historias y con el medio. Y ahí no te defrauda. No son tarkovskianos, ni falta que hace, pero son gente, a la altura de... Justo. Pero es que en eso está su valor, en plan, que él es único, solo vas a poder encontrar, acceder a ese mundo y a esas sensaciones en su cine. Pero bueno, también quiero que ahora, como hemos estado hablando de los jóvenes, de la audiencia, que no tiene por qué ser solo los jóvenes, sino cualquier persona que se esté viendo un poco interesada o con esa curiosidad y esa sensación de quiero saber más, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Por dónde crees que tiene que empezar una persona que quiera meterse en su mundo? Sobre todo para no asustarse, pero para que sepa a lo que se está enfrentando, ¿no? ¿Cuál crees que sería así como una gran película para comenzar? Bueno, yo diría que
digamos, las tres películas por las que yo empezaría o diría que se empezase serían o Andrei Rublev o La infancia de Iván o Stalker. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que son, vamos, la más luego, fácil, sí. La infancia de Iván, yo creo, para Sí. la infancia de Sí. Iván, justo. Eso es. Sí, en el fondo están bastante... Solaris no es una buena película para empezar. Sacrificio no es una buena película para empezar. Nostalgia Tampoco, por eso. Y El espejo. El espejo. Pero, sin embargo, cuando decimos estos 4 títulos, sobre todo El espejo, o Nostalgia o Sacrificio, dices, ojo, que es Tarkovsky. No, totalmente. O sea, que para mí la película favorita de Tarkovsky es El espejo. Mi película favorita de Tarkovsky, que es una chaladura, o sea, bueno, una chaladura, es un poema lírico. Entonces, bueno, una cosa así, es gracioso porque en sus diarios él decía, el espejo me ha quedado bien, yo creo que puede ganar un Oscar. Dice, pero bueno, a ver, de Tarkovsky, tú eres un ingenuo, pero de decir, pensar que El espejo puede... O sea, él estaba convencido que era muy buen cine y es un cine extraordinario. Lo es. El cámara de esa película dice, Regberg, que además cambió antes había sido Yusov, todas las primeras, pero no le gustó el guión, dijo que no le seguía y tuvo que buscar el otro mejor cámara. Y Yusov no volvió a trabajar y dice, pero es que se ha hecho cine después del espejo. Es que se puede hacer cine después de lo que está... Y no volvió a trabajar. Entonces, bueno, es un cine excelente. Decir que puede ganar un Oscar, ¿quién entiende esto ¿sabes? Él la entiende que flipas porque es prácticamente una autobiografía. No, y es una película tremenda. O sea, extraordinaria. Y dices, bueno... Se pueden hablar de tantas cosas en El espejo, hay tantas escenas. Yo, por ejemplo, tengo una escena súper presente en esa película, que es en la que la casa está lloviendo dentro, se está empezando a caer toda la... Sí. Me parece tan es increíble. Y bueno, no sé, hay, por ejemplo, cómo meten las escenas documentales, ¿no? Dices, bueno, pero este tío se tiene una libertad. Tarkovsky fue un hombre libre, eso también salió en nuestra conversación, ¿no? Fue un hombre libre de verdad, o sea, y exigía su libertad a todo el mundo, a la Unión Soviética, al cine, a los productores. También aprendemos de su biografía que esa libertad hay que pagarla. Y que no hace falta pedir permiso para ser libre, pero tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio que exige ser libre. Totalmente. O sea, enfrentarte a quien que por defender tus proyectos, por defender tu estilo de vida, por defender tus proyectos artísticos, haz los que quieras y que sepas que pueden molestar o que pueden, ¿sabes?, que no ser del agrado de alguien o que te va a costar la financiación porque esto no es lo habitual. Bueno, creo que la entrevista va a tener que empezar a llegar a su final. Venga, tu última pregunta. Para terminarla, bueno, antes de nada decirte que esto ha sido un verdadero placer. Igualmente. Pero sabiendo sobre todo la importancia que tiene para ti, lo que has investigado sobre él, el tiempo que le has dedicado, me gustaría saber sobre todo qué le dirías a Tarkovsky si le tuvieras delante. Joder. Sé que es una pregunta un poco como, venga, okay. ¿Qué le diría a Tarkovsky? Maestro, te seguiré. De maestro, hagamos tu siguiente película. Yo le pediría trabajar con él. ¿Dónde te verías tú en una... No lo sé, donde él dijera. Donde te dejara, ¿no? Donde me dejara. Yo realmente sí que me interesó. En un momento digo, qué pena, ahí se me murió por 2 años. Pero si Tarkovsky hubiera estado vivo, desde luego hubiera ido a conocerle, me hubiera gustado mantener una conversación con él y ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, y si me aceptase en su círculo, ¿sabes? Sí que me encantaría trabajar con él y aprender. Bueno, eso es un wishful thinking, pero no, claro, es que bueno, sí, me hubiera encantado hablar con él. No sé en qué idioma, porque él no hablaba más que ruso y un poco de italiano, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Si tocara aprender, estoy seguro de que nos hubiéramos entendido. Creo, luego vete tú a saber, pero... A ver, un poquito de su vida estoy seguro que entiendes. Sí. Y ya bueno, ya sí también para poder cerrar, a nosotros como aprendices, como somos jóvenes, académicos, tenemos, bueno, esperemos una larga vida por delante, quiero que nos puedas dar un mensaje también relacionado con Tarkovsky, con sus valores y su esencia, como si pudieras hablarnos a todos nosotros. Mira, yo creo que hay una cosa que Tarkovsky pone en claro y es que para ser un buen artista
Y, digamos, para ser un buen periodista, para ser un buen profesional, hay que ser un hombre culto. Toda esta vida, rica vida psicológica, interior, intelectual, emocional, moral, etcétera, no se consigue sin rozarte con los grandes temas de la humanidad, con las grandes obras de literatura, del pensamiento. Es decir, que para llegar a pensar y para llegar a sentir en términos un poco universales, como es el caso de Tarkovsky, hay que rozarse con la cultura y con lo universal de la cultura. Si tú solo estás pensando en tu partido de fútbol, de tu equipo regional, y lees dos tonterías, dos mensajes y tal, no vas a trascender nunca eso. Vas a estar pegado ahí y te falta... Pero lo mismo le pasa... Es que no falta ser cineasta. Es decir, a un periodista que informa de nacional, pero no tiene en cuenta suficientemente, no tiene cultura internacional de qué pasa en otros países y tal, acaba reduciendo todo, ¿sabes?, a lo de tu pueblo y te empequeñece, ¿no? Entonces, no empequeñecerse. Hay que mantener, ¿sabes?, una magnanimidad intelectual, moral, profesional, de ser ambicioso y decir que hay que ir a por todas. Bueno, me llevo este mensaje grabado a fuego y hasta aquí la entrevista. Muchas Rafael, gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias, Eduardo, a todos el equipo. Creo que se ha dado una verdadera buena conversación. Sí, yo lo he pasado en grande. Y debemos confesar todos que para nosotros este era el día prometido. Te lo había mencionado antes, pero no sabes las ganas que teníamos de conocerte, de hablar contigo y pues de que se diera esto. Muy bien. Así que bueno, hasta aquí. Hasta aquí. Muchas gracias, Eduardo. Qué bien.